leeros un texto. Juan capítulo 6, el verso 53, 54. Jesús está con un grupo de hombres donde están sus discípulos y se dirige a ellos, no solamente a los discípulos, sino a toda aquella gente que estaba con él. Y Jesús predicó un mensaje muy cortito. Fue una frase que utilizó. Un mensaje muy corto, pero con una profundidad tan tremenda, tan terrible, que trajo unas consecuencias que vamos a verlas por medio de la Escritura. Jesús utilizó un mensaje y fue este. Dijo así: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice la Biblia, al oírlo, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos se marcharon. Pero mirad, hermanos, uno de los datos es que cuando Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, al oírlo, muchos dicen, dura es esta palabra. Claro que es dura, claro que era dura, era muy dura, y os voy a decir por qué. Pero esa frase implica, en nuestro lenguaje, sería esta respuesta más o menos. Dura es esta palabra, predicas muy fuerte, exiges mucho, es muy duro lo que nos dices, estás predicando con dureza y con mucha exigencia, no lo podemos recibir, nos vamos. Eso es más o menos lo que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, no te escuchamos, predicas muy fuerte, exiges mucho. ¿Cómo dices el que no come tu carne y bebe tu sangre, que no tiene vida eterna? Ese mensaje no le podemos recibir. Claro, ¿por qué? Era normal, entre comillas, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Dura es esta palabra. Claro, era muy duro. ¿Por qué? Porque estaba establecido, hermanos, en la ley, de que ningún judío podía comer carne con su sangre. Estaba prohibido comer carne de animal con su sangre, de animales, hermanos. Estaba prohibido comer carne de animales con la sangre. Eso estaba en la ley, eso era establecido en la ley. Y claro, ahora Jesús no está diciendo que coman carne con sangre de un animal, está diciendo que coman carne y sangre humana. Está diciendo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre. Claro, es dura esta palabra, claro, es muy dura, porque ya Moisés nos enseñó que no debemos de comer carne y sangre de animales, y ahora nos dices tú que encima no es que no comamos, es que dice que tenemos que comer, pero no carne de animal y sangre de animal. Estás diciendo carne humana y sangre humana. El que no come mi carne y bebe mi sangre. Esto es muy duro. Claro, hermanos, pero Jesús no estaba hablando en el sentido literal de la palabra, el que no come mi carne, tenían que comer su carne literalmente, no. Lo que estaba diciendo Jesús, hermanos, estaba diciendo, el que no se somete a mi palabra, el que no come mi palabra, el que no acepta mi palabra, el que no conoce mi pacto, el que no acepta mi pacto, mi palabra, no tiene vida eterna. Pero el que come mi palabra, es decir, el que acepta mi palabra, tiene vida eterna. Es lo que estaba diciendo, pero claro, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede ir? Nos vamos. Y muchos se marcharon, hermanos. Pero fijaros bien el dato, que es donde voy a parar. Pero Jesús, hermanos, no se fue detrás de los que se marchaban. Aquí hay una enseñanza poderosa, hermanos míos. Filadelfia, España, los pastores, nosotros los pastores, hermanos, lo hacemos al revés. Y nos ha dejado una enseñanza nuestro Maestro, el Señor. Nosotros lo hacemos al revés, todo lo contrario que hizo Jesús, lo hacemos nosotros al contrario. ¿Por qué? Porque Jesús, después de predicar, con la exigencia que predicó, con el mensaje que predicó, a los que se marchaban, no fue a buscarlos él, a decirle, mira, no vayáis, hombre, no os vayáis, tranquilos, no os marchéis todos, que me quedéis con 4 almas, no os marchéis, voy a rebajar el mensaje, rebajo el nivel de exigencia, no os preocupéis, que cambio la administración, que cambio el mensaje, no os preocupéis, pero venid acá, no os marchéis. No, Jesús no hizo eso. Los que se iban les dejó que se fueran, pero es que lo que más me sorprende es que se volvió a los suyos, se volvió a los discípulos y les dijo, muchachos, ¿queréis iros acaso vosotros también? Adelante, si queréis iros, ahí tenéis la puerta. Venga, marcharos si queréis, iros. ¿Queréis iros? Y se quedaron perplejos los discípulos, pero ahí estaba Pedro. Pedro pensó, o pensaría dentro de sí, la palabra es dura, es cierto,
y la exigencia es grande. Pero le contesta diciendo, pero Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero fijaros bien, hermanos, Jesús no se marchó detrás de los que se iban. Nosotros lo hacemos al revés. Jesús no. Jesús le dijo a los suyos, ¿queréis iros? No voy a cambiar el mensaje, no voy a cambiar la exigencia, no voy a rebajar el nivel de santidad. Si queréis iros, ahí tenéis la puerta, pero yo no voy a cambiar el mensaje, ni la administración, ni la exigencia. Adelante si queréis iros, pero claro, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tengo que deciros, hermanos, en esta noche, necesito decir a España que no podemos rebajar el mensaje para que la gente se sienta cómoda. No podemos rebajar la santidad para llenar las iglesias. No podemos rebajar las exigencias de la palabra para que el mundano y el carnal se sienta justo en los cultos. No podemos rebajar la exigencia de la palabra. Es que si digo la verdad, es que me quedo con 4. Bueno, pues Jesús lo hizo, se quedó con 4, los demás se fueron. Pero no podemos rebajar el mensaje para que la gente se sienta cómoda. La verdad es la verdad y el pecado es pecado, aunque lo pinten de rosa. Y debemos de predicar la verdad, con amor, sí, pero la verdad. Hermanos míos, hoy llenamos las iglesias y decimos, la iglesia está creciendo, España está creciendo. No es verdad. La iglesia no está creciendo, compañeros. La iglesia se está multiplicando, que es diferente, porque crecer es de dentro hacia afuera, es desarrollarse. Multiplicarse es de fuera para adentro. Sí, las iglesias nos estamos multiplicando, cada vez abrimos más iglesias. Venga gente, venga, sí, es verdad, nos multiplicamos, pero es que el crecimiento... ¿Qué es? El crecimiento es el desarrollo de la vida espiritual. El crecimiento es el desarrollo en el conocimiento de la palabra. Es el desarrollo en la vida de Dios. Pero no estamos creciendo, hermanos. Estamos siendo más humanos que nunca. Está más metida la cultura gitana en las iglesias que la propia palabra. Hoy manda la cultura en vez de la palabra, hermanos míos. Y tengo que deciros que así no estamos creciendo, nos estamos multiplicando. Pero más, os voy a decir algo. En el Génesis, ya en las primeras frases que Dios usó con Adán y con Eva, que les dijo, creced y multiplicaros. ¿Qué dijo primero el Señor? Crecer y multiplicaros. Multiplicaros va después, primero va a crecer. Nosotros hemos invertido el término. Primero nos multiplicamos para luego poder crecer. Y eso es un error, porque nos multiplicamos para poder crecer. Y primero se crece y después se multiplica. Lo que estamos cambiando los términos. Nos estamos multiplicando, hermanos, pero la iglesia no está creciendo, se está multiplicando y ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el crecer es de dentro hacia afuera, pero multiplicarse es de fuera para adentro. Y entonces, como nos multiplicamos para después crecer, ¿qué pasa? Que la iglesia, hermanos míos, tenemos problemas porque damos lugares, sitios a personas que no han tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el que se encuentra con Dios, hermanos, el que tiene una experiencia personal con Dios y su palabra, tiene que cambiar, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y las iglesias se están multiplicando, hermanos, y ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque están ocupando lugares de trigo, la propia paja. Hay paja ocupando lugar de trigo. Y claro, ¿quién tiene la culpa? La culpa no la tienen ellos, hermanos. A veces la culpa la tenemos a veces los que enseñamos, los que predicamos. ¿Por qué? Porque tratamos a la paja como si fuera trigo y se están viviendo engañados, equivocados. ¿Por qué? Porque hay mucha pasar la mano por encima. Hay mucho, tú eres el mejor. Si no estás hoy en el culto parece que falta algo. Y hermanos, hay gente que se sienten tan importantes que si faltan ellos en el culto falta todo. Y resulta, hermanos míos, que es paja, pero están viviendo equivocadamente porque le damos lugar de trigo. Y hay paja ocupando lugar de trigo. ¿Y sabéis qué ocurre, hermanos míos, cuando la paja ocupa el lugar de trigo? ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo que podemos hacer, hermanos, es predicar la verdad de tal forma que la paja se sienta paja sin que tú le digas nada. Sin que tú se lo digas, que la paja se sienta paja. ¿Por qué? Porque la palabra confronta al que es y al que no es. ¿Qué hizo Jesús? El que no come mi carne y bebe mi sangre
no tiene vida eterna. Les confrontó, dura es esta palabra, muchos se marcharon, sí, pero se descubrió el que era y el que no era. Los que eran se quedaron, los que no eran se marcharon. Claro, los que no eran se fueron, claro. No cambio la administración, no cambio el mensaje, no cambio el nivel de exigencia. Los que no eran se marcharon. Claro que se marcharon. ¿Quién se quedaron? Los que eran. Hermanos míos, debemos de predicar, debemos de enseñar con nuestro testimonio. Y no hablo solo de predicadores, ojo, porque cualquier ovejita puede predicar con el testimonio, con la conducta, con la integridad, con las palabras, con la mirada. Es que cualquiera de nosotros, hermanos, seas oveja, seas predicador, lleves el cargo que lleves, da igual si no llevas nada, da lo mismo, eres un creyente, eres un cristiano. Y tú puedes predicar con tu testimonio, con tu conducta, con tu sentar, con tu levantar. Hermanos míos, y en la iglesia, hoy en día, estamos llenando las iglesias y hay paja que está ocupando el lugar de trigo. Y cuando la paja ocupa el lugar de trigo, se invierten los términos y suceden cosas. ¿Qué es lo que sucede? Mira, hermanos, Eclesiastes, libro de Eclesiastes, dice: la necedad está puesta en grandes alturas. Vi siervos a caballo. Cuando habla de siervos habla de vasallos. Vi vasallos, siervos a caballo y príncipes que andaban a pie sobre la tierra. Examinar el texto. La necedad, dice, está puesta en grandes alturas. O sea, lo necio está ocupando lugares altos. Lo carnal está ocupando lugar espiritual. Y cuando lo necio ocupa lo alto y lo carnal, lo espiritual, se cambian y se invierten los tornas. ¿Y qué ocurre? Dice: vi siervos, vasallos que estaban montados en caballo. O sea, cuando lo necio ocupa lo alto y cuando lo carnal ocupa lo espiritual, se cambia el sentido de la vida y ahora los siervos van a caballo y los príncipes van andando a pie sobre la tierra. Oh, hermanos, claro, la necedad en grandes alturas, lo necio ocupando lo alto, lo carnal, lo espiritual, hay una repercusión. ¿Qué pasa? Que los siervos van montados en caballo y los que son verdaderamente príncipes van andando a pie sobre la tierra. Si yo a cualquiera de vosotros que me estéis escuchando os pregunto, si vemos a uno montado en un caballo y a otro que va detrás andando detrás del caballo, os pregunto, ¿quién es el príncipe de los dos? ¿El que va andando detrás del caballo o el que va montado en el caballo? ¿Quién es el príncipe para ti y para mí? Seguro que no vas a responder con cordura. El príncipe es el que va montado en el caballo y el que va detrás andando del caballo es el siervo. Claro, para ti, para mí sí. ¿Por qué? Porque catalogamos a las personas según el cargo que ostenten, según el lugar que ocupen, así les damos el nivel de autoridad y de preeminencia. Para nosotros sí, pero es que para Dios no, porque Dios me gusta, Dios y su palabra, porque dice, la necedad está puesta en grandes alturas. Vi, ¿qué viste? Dice, vi a siervos montados en caballo. Claro, a ti y a mí nos engañamos, no sabemos, creemos que son príncipes, pero porque van montados en caballo, pero son vasallos, son siervos, y el verdadero príncipe está andando. Pero es que la Biblia y Dios dice, vi, ¿qué viste, Señor? Dice, a siervos montados en caballo y a príncipes que andaban a pie sobre la tierra. Es decir, yo conozco al que es un vasallo, aunque esté montado en un caballo, sé que es un vasallo, pero sé quién está andando a pie sobre la tierra, pero ese es un príncipe. Por eso para Dios el cargo y la posición no dicen nada, lo que dice es el corazón, lo que dice es la integridad, lo que dice quién eres es tu vida delante de Dios. Por eso, hermanos míos, han cambiado las tornas. Hoy hay en España muchos príncipes que dieron la vida por la obra, príncipes que están buscando a Dios en el secreto. Hay príncipes que aman la obra y que lloran porque tienen carga por las almas. Hay hombres de Dios que son príncipes pero están despreciados, desechados, hermanos míos, arrinconados y que nadie les toma en cuenta y que les dejan en un rincón. ¿Por qué? Porque no hay nombre, porque están ahí príncipes que están andando a pie sobre la tierra, pero hay quien está ocupando lugares montados en caballo, pero no dejan de ser vasallos. Y tengo que deciros una buena noticia: no te preocupes, porque Dios te dará el lugar que tú te mereces el lugar de príncipe y Dios te lo dará. No te importe si estás arrinconado o arrinconada, no te importa si no cuentan mucho contigo, o si te han despreciado y te han hecho daño, o si te han arrinconado y te han echado a un lado, no te importe, porque para Dios eres un príncipe, porque Él ve, y la Biblia no hay quien la engañe, y a Dios no hay quien la engañe. Dice, vi siervos a caballo y príncipes a pie. Dios sabe quién es un príncipe aunque vaya a pie, y sabe quién es un vasallo aunque vaya montado en un caballo. Por eso te digo, cuida tu vida,
porque Dios ve lo que eres verdaderamente, y cuando tienes un corazón amante de Dios, cuando amas su palabra, tú eres un príncipe que estás andando a pie sobre la tierra. Pero si te han herido, tan desplazados, si no te dan el lugar que deberías de tener, no te preocupes, dice Dios, vi que viste a siervos a caballo y he visto también a príncipes a pie. Oh, Dios te considera príncipe, aunque no tengas caballo, aunque no tengas lugar, aunque no tengas puesto, aunque no tengas posición, Dios te considera como un príncipe. Así que, hermanos, tengo que deciros que la palabra verdaderamente llega al momento de la exigencia. Jesús llegó el momento de exigir y dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Fue una palabra de exigencia, fue una palabra de nivel, fue una palabra de compromiso, porque la palabra exige, hermanos. Mira, llega el momento que Dios nos va tratando y cuando empezamos a caminar en el Señor, Dios nos permite muchas cosas, porque es normal. Empezamos como niños a caminar y vamos creciendo, desarrollándonos, pero llega el momento, hermanos, donde la palabra exige. Y la palabra tiene 3 exigencias importantísimas. Mirar, Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso fue una exigencia, sal. Una primera exigencia, a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, ¿te das cuenta? Pero después le dice, deja a tu sobrino Lot, deja a tu sobrino Lot y apártate. ¿Por qué? Porque estaba trayendo conflictos. Dios había llamado a Abraham, pero Abraham se llevó a su sobrino Lot. Es verdad que salió, fue la exigencia, la primera exigencia de la palabra, sal de tu tierra. Fue una exigencia. Y Abraham cumple con esa exigencia aunque se lleva a su sobrino Lot, ¿de acuerdo? Pero ahora le dice Dios, segunda exigencia, deja a tu sobrino, apártate de tu sobrino, trae conflictos entre tú y él, entre tus pastores y los de él. Están trayendo conflictos porque el llamado eres tú, no es Lot, eres tú, Abraham. Al que yo llamo es a ti, no es a Lot. Lot va contigo, Lot se ha agregado a tu ministerio, pero yo no te necesito a ti, yo cuento contigo, Abraham. Deja a tu sobrino. Lo que le estaba diciendo, hermanos, los lazos sanguíneos a veces te impiden para que cumplas con el propósito y la voluntad de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. A veces los lazos sanguíneos nos unen tanto a la carne que son impedimentos para cumplir con el propósito y los planes de Dios en nosotros. Claro, Jesús le fueron a buscar y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Ves? Lazos sanguíneos le pusieron. Cristo estaba haciendo su obra, estaba trabajando en su ministerio, estaba predicando y enseñando y van, le buscan, se meten en el medio de la multitud y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús que responde, dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Oh, ¿te das cuenta qué ponía en principio? Si a los lazos sanguíneos me van a evitar de estar predicando, de estar enseñando, de estar cumpliendo con mi ministerio, me están impidiendo los lazos sanguíneos. Por lo tanto, hermanos, ahí a veces caemos todos, por desgracia. Creo que todos ahí hemos fallado. Los lazos sanguíneos a veces nos han impedido muchas cosas. Y yo lo digo por propia experiencia, hermanos míos. Que Dios nos ayude a tener amor y pasión por Dios. Pero pasión, que Dios lo ponga en nosotros, hermanos. Que Dios ponga esa pasión para que sea Dios el primero en nosotros. El primero, porque Dios es celoso de nosotros mismos, lo dice la Biblia. Que Dios es celoso ¿de qué? De nosotros, nos quiere para Él. Él nos ha comprado y somos de Él. Le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él, somos para Él, para la alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, la segunda exigencia de la palabra fue, deja a tu sobrino, deja los lazos sanguíneos, son impedimento para cumplir los planes y los proyectos que yo tengo para ti. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando le buscan, tu madre y tus hermanos están ahí. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ante todo, hermanos, está cumplir con la voluntad de Dios. Dios quiera que nos muestre su voluntad en muchos aspectos y que tengamos confirmación para cumplir con su voluntad. Pero ante todo, hermanos míos, que los lazos sanguíneos no te eviten de que Dios pueda cumplir sus proyectos, sus planes, sus propósitos en tu vida. Y bueno, hermanos, mirar, para ir un poquito más, ir finalizando, el verdadero avivamiento, decimos, hermanos, que cuando viene gente a la iglesia, se está multiplicando la iglesia y creemos que es un avivamiento, y está en avivamiento la iglesia. El avivamiento, hermanos, hoy en día, escúchame bien esta frase,
El verdadero avivamiento no es que venga gente. Escucha bien lo que te voy a decir, que es serio. El verdadero avivamiento no es que venga gente a la iglesia hoy. El verdadero avivamiento consiste en que se vaya a la paja. Ese es el verdadero avivamiento. No que venga gente, sino que se vaya a la paja. Claro, predica de tal manera que la paja se sienta paja, que den luz, que den sí. Pero, hermanos, que el verdadero avivamiento no consiste en llenar las iglesias de gente. Que necesitamos hoy que se marche la paja y se quede el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo se trabaja con él. Aunque te quedes con 4, pero es que son 4 que son trigo, y de ahí se puede edificar, se puede trabajar, se puede elaborar. Hermanos míos, que con la paja no se puede hacer nada. Mirad, hermanos, el que es de Dios, el que es nacido de Dios, le pides y da, le llamas y viene. ¿Por qué? Pero cuando tienes que tratar con un hijo del sistema, con alguien que se ha convertido al sistema, pero que no ha nacido de Dios, cuando le tienes que administrar, le tocas el tic del alma y te destruyen las manos. Tienes que tener un tacto y un tilín con él. ¿Por qué? Porque se te marcha de la iglesia, dice que es por culpa tuya, porque se te estropea o se te vuelve para atrás, le quieres ministrar y no puedes, se te rompen las manos, claro. Pero hermanos, el que es de Dios, le pides y da, le llamas y viene, le mandas y va. ¿Por qué? Porque mirad, hermanos, voy a ir cerrando con este pasaje. En Juan capítulo 10 dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice: el buen pastor va al redil, a este le abre el portero, y a cada oveja llama por su nombre, y las ovejas oyen la voz del buen pastor y le conocen y le siguen. Y ahora dice el texto: y cuando ha sacado las propias, va delante de ellas. Oh, hermanos, aquí hay muchos datos. Mirad, dice: yo soy el buen pastor que doy la vida por las ovejas. Este pasaje, Juan 10, si examináis los datos, en el capítulo 9 se está dirigiendo a los fariseos. Es decir, está diciendo: fariseos, vosotros sois pastores asalariados. Vosotros no sois los verdaderos pastores. Y dice él: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Claro, por las que son suyas. Vosotros sois asalariados, veis el lobo y os marcháis. Y él se está dirigiendo a los fariseos. Y le dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor va al redil, y saca sus ovejas, dice. Y cuando las ha sacado, va delante de ellas. Ahora, va al redil y saca sus ovejas. ¿Qué era el redil? Mirad, hermanos, esto tiene un vocabulario que hay que explicar. Cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor va al redil, se está dirigiendo a los fariseos, diciéndole: vosotros no sois los buenos pastores, yo soy el buen pastor, vosotros sois pastores asalariados, y yo voy al redil. ¿Quién era ese redil? El redil era Israel. Israel era el redil. Y ahora dice: yo voy al redil y saco mis ovejas. ¿Por qué? Porque en el redil había ovejas que no eran del buen pastor, pero había ovejas que sí eran del buen pastor. Y dice: cuando ha sacado las propias, va delante de ellas. O sea que en el redil saca las propias, claro, las suyas, porque hay ovejas que no son suyas, hay ovejas del sistema, hay ovejas que se han convertido al sistema, pero no son de él. Y dice: yo saco las mías. Y dice: cuando ha sacado las propias, claro, va al redil. El redil es Israel, y cuando ha sacado las que son suyas. Porque en el redil, hermanos, había ovejas que no eran del buen pastor. Y así, hermanos, sucede en nuestras iglesias. En el redil hay ovejas que no son del buen pastor, que se han convertido al sistema, que han nacido por un sistema de padres a hijos, que el hermano va, pues yo también, mi amigo va, pues yo también voy a la iglesia, por herencia de padres, de hijos, y van al cultito, y van a la iglesia, y llevan años ahí, pero no ha habido un encuentro personal con Dios. No son ovejas del buen pastor. Por eso, hermanos míos, dice: cuando ha sacado las propias, va delante de ellas. Claro. Y dice, hermanos míos, dice, de un rebaño. Un rebaño. Es que el Señor no quiere rediles. El Señor quiere un rebaño. Hay muchos rediles, pero quiere un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Una sola iglesia. La iglesia de Cristo. Rediles hay muchos. Rediles hay en Valladolid, hay un montón de rediles. ¿Qué son los rediles? Tenemos 18 iglesias en Valladolid. En Reus hay iglesias, en Andalucía hay iglesias, en Barcelona hay iglesias, en Sevilla hay iglesias, en todos los sitios donde va, en Galicia hay iglesias. Donde vayas tenemos iglesias, por la gracia de Dios. Son muchos rediles, pero es que Dios no es que quiera rediles, es que quiere un solo rebaño. Que aunque haya un redil en Galicia, aunque haya un redil en Barcelona, aunque haya un redil en Valladolid, pero que seamos un solo rebaño del buen pastor. Así que, hermanos,
Jesús dijo a los fariseos: escudriñar las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Dice, escudriñar las Escrituras porque os parece que tenéis la vida eterna. Dice, y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. No queréis venir a mí para que yo os dé vida. O sea, no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Fijaros bien, los fariseos, el pueblo, tenían todo en las manos. Pero las ovejas se morían en medio de los pastores asalariados. ¿Y sabéis por qué se morían las ovejas en medio de los pastores asalariados? Porque tenían la Torá, tenían la ley, tenían los profetas, tenían el templo, tenían el sacerdocio. Lo tenían todo en las manos, pero no le tenían a él, no le recibían. Dice, morís porque no me recibís. Claro, y no venís a mí para que yo os dé vida eterna. Lo tenían todo, pero no tenían vida. Y las ovejas se morían en medio de los pastores asalariados. Y Jesús no está de acuerdo. Dice, yo voy al redil y saco mis ovejas, porque tienen pastores asalariados, tienen ley, tienen templo, tienen profetas, lo tienen todo, pero no me tienen a mí. Y las ovejas se mueren. Por eso, hermanos míos, tengo que decir, puedes tenerlo todo, pero si no le tienes a él, no tienes vida. Y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Tenían todo en las manos, pero no tenían vida. Hoy en día tenemos predicadores extraordinarios en España, tenemos locales, iglesias extraordinarias en España, tenemos coros espectaculares en España, tenemos ministerios poderosos en España, podemos tenerlo todo, pero si no le tenemos a él, nos morimos. Os morís porque no me recibís, dice Jesús. Por eso puedes tenerlo todo, pero si no le tienes a él, te mueres. Así que, hermanos míos, te traigo este mensaje de parte del Señor. Acércate a Cristo. La palabra confronta al que es y al que no es. Vivamos de forma, hermanos, que le agrademos. Intentemos vivir cada día reconciliado con Cristo. Por eso dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Dura es esta palabra. Muchos se marcharon. Y yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando te venga la exigencia de la palabra? ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios te apriete un poco? Porque llegará el momento de apretarte un poco y decir hasta dónde eres capaz de pagar el precio y de aguantar. La salvación es gratuita, Cristo pagó el precio, tú no tienes que pagar nada, pero hay, hermanos, una dedicación, un esfuerzo, hay una entrega de vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar para Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos a dar para Dios, hermanos? Que no estamos dispuestos para dar muchas cosas. Que en el momento que nos toca nuestra parcela, votamos, hermanos. Que no hay quien nos toque nuestro lugar, que no hay quien nos toque nuestra parcela, que no hay quien nos toque nada. ¿Por qué? Porque rápidamente saltamos como bestias, defendiendo nuestra parcela. No somos capaces de perder razón. Es que tengo razón, ya, pero no es por razón. Porque si fuera por razones, Cristo no hubiera muerto. No tenía razón para morir, pero por amor a ti y a mí murió en la cruz. Hermanos, el Evangelio no son por razón. Es que yo tengo razón y como tengo razón, si nadie te va a quitar la razón. Pero si por la razón matas a 4, ¿para qué quieres la razón, compañero? Así que Dios nos ayude, hermanos, a ser como trigo y a ser como príncipes, aunque estemos andando sobre la tierra, pero que nuestro corazón, nuestra conducta y nuestra vida sea una vida, una conducta de integridad, de relación, de pasión, en el nombre de Jesús. Así que os dejo con esta palabra. Jesús confrontó y descubrió por medio de ese mensaje: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Por medio de ese mensaje confrontó al que era y al que no era y descubrió la palabra. Tiene capacidad la palabra de descubrir al que es y al que no es. Muchos se marcharon y Jesús no les persiguió detrás. Esos no eran. Pero a los suyos les dijo, tenéis una opción, ¿queréis iros? Pues adelante. Pero le dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y hermanos míos, esa palabra, después de más de 2000 años, suena hoy como eco en mi boca. ¿A dónde vamos a ir, hermanos?
¿A dónde vamos a ir? Solamente Él tiene vida eterna. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir, compadre? ¿Dónde vamos a ir, tío Abelardo? ¿Dónde vamos a ir, hermanas mías? ¿A dónde vamos a ir? Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Que llegue la exigencia, que venga lo que sea, pero ¿a dónde vamos a ir? Solamente Él tiene palabra de vida eterna. ¿Qué le vamos a responder? ¿Dura es esta palabra? No. Creo que hoy, en esta noche, le responderemos: Señor, heme aquí, sea tu voluntad. He aquí tu siervo, he aquí tus siervos, sea tu voluntad. Confróntame con tu palabra, pésame en balanza y ve mi integridad. Examina los pensamientos de mi corazón y verás cómo en lo profundo de mi ser, mi corazón es amante de tu palabra. Que Dios os bendiga, hermanos. Espero haberos hecho bien, de verdad, y haberos animado a seguir un poquito más adelante y entregar un poquito más de nuestra vida al Señor, todos nosotros. Que Dios os bendiga a todos. Gracias al Señor por estar con vosotros y gracias por estar ahí escuchando esta porción de la palabra. Espero haberos hecho bien, hermanos. Que Dios os bendiga. Un abrazo y hasta la próxima. Estaré unos minuticos con vosotros aquí, un par de minutos más para desconectarme. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Adelante, hermanos.